Compartimos la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, a contar del versículo 16. Esto se enmarca en lo que se conoce como el Sermón del Monte. A contar del versículo 16 hasta el versículo 18 vamos a compartir la poderosa palabra del Señor, la que leemos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso dice la palabra del Señor. Como se pueden dar cuenta, por lo tanto, vamos a hablar del ayuno. De eso vamos a hablar. En primer lugar, me gustaría señalar, hoy cuando hay tanta información en diversos lugares, la información más que nunca está al alcance de nuestra mano, y tantas ideas con respecto a diversos temas, incluso bíblicos, Jesús enseñó acerca del ayuno. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de toda esta gama de ideas, por ahí no se vaya a encontrar con enseñanzas que dicen que no deberíamos ayunar. Es más, si usted se fija en el versículo 17, lo que dice la Escritura comienza con un pero tú. Pero tú. O sea, aquí se contrastan dos clases de personas que ayunan, ¿no es cierto? Entonces Jesús dice, pero tú, cuando ayunes, eso quiere decir que al igual como con la oración, Jesús dio por hecho que nosotros íbamos a ayunar. Por eso que si usted retrocede en algunos versículos, en este mismo capítulo 6 de Mateo, Jesús también dice, pero tú cuando ores. No dijo si es que. Entonces ahí habría una ventana. ¿Ah? No, Jesús dio por hecho que sus seguidores, que sus discípulos orarían y ayunarían. Bien, como primera aseveración quisiera hacer ese alcance. Otra traducción dice, y cuando ayunes, que no sea evidente como lo hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo a la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. ¿Cuál recompensa? La admiración de la gente. ¿Ah? Y sigue diciendo esta traducción, pero tú cuando ayunes, lávate la cara y peínate. ¿Ah? Que no sea que usted y yo estemos ayunando y que la gente nos mire y diga, está ayunando. No. O sea, como que en otras palabras, que lo demás siga normal. Este es un ayuno privado, el que Jesús está enseñando acá. Bien, que nos lavemos la cara, que nos peinemos. Y sigue diciendo, así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Esto es una promesa del Señor. Yo le creo al Señor. Yo sé que usted también le cree. Bien, como le digo, hay tantas
ideas hoy con respecto al ayuno que, si pudiera poner algún título a esta reflexión, sería reflexión acerca del ayuno, porque daría para mucho, porque el ayuno es poderoso. Cuando ayunamos, incluso por ahí llama la atención, y hay un versículo que ha sido sacado de la escritura más moderna, por ejemplo en la traducción NBI, cuando Jesús le dice a sus discípulos: este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Bien? Ahora, el ayuno, especialmente en estos últimos años, han surgido, lo quiero decir así, tanta enseñanza con respecto al ayuno que algunos son bastante extraviadas. Porque cuando hablamos de ayuno, estamos hablando de abstenencia de alimento o de bebida o de líquido. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, que la palabra ayuno, si uno va a la raíz etimológica, viene de la palabra unum. Un poco difícil la palabra. Ahora, ¿qué significa esa palabra? Vacío. El origen etimológico de la palabra ayuno, vacío. O sea, en otras palabras, acción de no comer. ¿Por qué digo que han surgido tantas enseñanzas? Porque por ahí incluso hemos escuchado, y la gente a veces pregunta con respecto al ayuno de Daniel. ¿Daniel ayunó? Claro que sí. No solamente Daniel, Moisés, Esther, Nehemías, etc. ayunaron. ¿Daniel ayunó? Sí. Pero lo que algunos citan como ayuno de Daniel, especialmente en el capítulo 3 del libro de Daniel, por ahí por el versículo 10, no es un ayuno. No es un ayuno. ¿Sabe lo que es? Porque Daniel sabía dónde él estaba. Estaba como prisionero, cautivo, Daniel en Babilonia, preso. Ahí servía, se destacaba, fue encontrado 10 veces mejor. Y de lo que se ofrecía como sacrificio a los dioses paganos, eso repartían. Entonces Daniel toma una decisión, dice la Escritura, usted lo puede buscar después, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con ese tipo de comida. Entonces Daniel pide una dieta diferente, distinta, pero no es ayuno. Ahora, quiero que me siga, porque Daniel sí ayunó, pero lo que algunos, incluso algunas congregaciones hoy día están citando como ayuno de Daniel, no es ayuno, es dieta. Y en eso tenemos que ser súper claros, no es ayuno, es dieta. Lo puede buscar usted después la palabra, insisto. O quienes nos están escuchando por la radio y estudian la palabra, búsquenlo. Porque lo que citan como ayuno de Daniel no es ayuno, es una dieta. Daniel no quiso contaminarse con eso que él sabía que era sacrificado a ídolos. Ahora, volvamos a esta palabra complicada, por cierto, ¿no es cierto?, de la raíz etimológica de ayuno, porque incluso para comprender mejor, nosotros en nuestro lenguaje, en nuestro día a día, a la primera comida del día, ¿cómo le llamamos? Es una palabra compuesta que incluye ayuno, pero es desayuno, desayuno. ¿Se da cuenta? Entonces, el verdadero ayuno es abstención de alimento, no una dieta, abstención de alimento. Yo quiero que eso usted lo retenga, porque, insisto, tenemos que ver lo que dice la Escritura. Nosotros al primer alimento, a la primera comida del día, nosotros le llamamos desayuno. ¿Por qué? Porque nuestro organismo viene de una cantidad de horas donde se suspendió
la ingesta de alimento, ¿cierto? En la primera comida del día se termina el ayuno y comemos algo. Jesús ayunó. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Antes de comenzar su ministerio, Jesús ayunó. ¿Sabe? Tenemos muchísimos ejemplos en las Sagradas Escrituras del ayuno. Ahora, yo quiero insistir en esto. Jesús dijo, pero tú cuando ayunes. O sea, Jesús, como les transmitía, dio por hecho que usted y yo íbamos a ayunar. Ahora, el ayuno va de la mano con la oración. Si usted se fija, por ejemplo, en el libro de Esther, donde se atravesaba una situación muy difícil y el pueblo ayunó, Esther debe ser, si no es, el único libro de la Biblia donde no se menciona la oración. El ayuno sí, ayunaron, porque usted sabe que Esther tuvo que presentarse ante el rey para hacer una petición en particular. El pueblo ayunó. Pero el ayuno se da por hecho que siempre va acompañado por oración. Siempre, siempre. Se lo digo de otra forma. Ayunar no es pasar hambre. No es pasar hambre. Entonces, abstención de alimento y de bebida. Puede ser un ayuno total. Cuando hablamos de ayuno total, hablamos sin comer ni beber agua. O puede ser un ayuno parcial. Ahora, ¿qué sería un ayuno parcial? Un ayuno tomando líquido, tomando agua. Agua, ¿ya? No jugo, agua. Ahora, los científicos han dicho que el cuerpo humano puede soportar lapsos de tiempo como 40 días sin ingerir alimento. Pero han dicho que es imposible que el cuerpo humano pueda mantenerse con vida 40 días, por ejemplo, sin consumir agua. Eso nos hace comprender que el ayuno que hizo Jesús fue solamente con agua, pero sin alimento. O sea, Jesús no hizo el ayuno de Daniel, por ejemplo. Hoy día tan de moda, insisto, que usted se escucha por aquí y por allá. No, estamos haciendo el ayuno de Daniel. Daniel ayunó, pero lo que enseñan como ayuno de Daniel no es ayuno, es dieta. Otra idea equivocada de gente que dice, pero ¿se puede ayunar de otras cosas? ¿Se puede ayunar, por ejemplo, de tecnología? ¿Se puede ayunar, por ejemplo, de televisión? Mire, qué bueno que podemos hablar de estos temas, porque si la tecnología, si la televisión, si el Internet, por ejemplo, nos está costando nuestra relación con el Señor, el problema es otro. Por supuesto que su cerebro se lo va a agradecer, que quizás esté un día desconectado, desconectada. Pero ojo, que muchas veces estamos cansados, agotados por los tiempos prolongados que estamos ahí en exposición y nuestra cabeza pendiente de los mensajes que llegan, que no sé qué, que hay que contestar, como que nuestro cerebro se entrena y cada tanto tenemos que ir a ver qué es lo que hay, ¿no es cierto? Que hay un agotamiento, especialmente cuando no hay un proceso de desconexión. Si usted me habla de ayuno, de ese tipo de cosas, ¿sabe? Yo creo que hay que abordarlo por otro lado. La Biblia no habla de otra clase de ayuno que no sea un tiempo de abstención de alimento. Para que no se confunda, no se confunda.
No digo que si usted decide un día desconectarse a lo mejor de la tecnología no sea bueno, puede ser que sí, pero le vuelvo a decir, si es una medida media desesperada para reencontrarse, para buscar más de Dios, probablemente tenga que atender sus hábitos, revisar sus hábitos, cómo está priorizando, cómo estamos priorizando la oración, cómo estamos priorizando el estudio de la palabra, o si derechamente nosotros no estamos utilizando estos medios tecnológicos, sino que los medios nos están usando a nosotros. Si usted en algún momento que por esas cosas de la tecnología se le corta el internet y anda como león enjaulado, el problema va entonces por otro lado. Si inmediatamente está llamando a la compañía para reclamar qué pasa con el internet, ¿no es cierto? Y anda como de un lado para otro porque se está quedando sin actualizarse, el problema probablemente va por otro lado. Ayuno, abstención de alimento. Abstención de alimento. Ahora, cuando ayunamos, nos humillamos. El ayuno es una señal de humillación. Humillamos nuestra carne. Dejamos de recibir algo que es legítimo, como el alimento. Sometemos nuestra carne. Donde encontramos, por ejemplo, una muestra de aquello en el libro de Jonás, donde el profeta va con una palabra de Dios, una palabra de juicio. ¿Y qué dice la palabra? Nos dice que el pueblo de Nínive hizo el ayuno de Daniel. Nos dice que el pueblo hizo una dieta, sino que la Biblia señala muy claramente que hasta los animales ayunaron. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Ellos se humillaron para buscar el favor de Dios. Lo mismo que puede hacer usted y que puedo hacer yo, humillarnos al Señor. Por eso que es bueno que si usted lo puede hacer, porque hay gente que le complica ayunar. Hay gente que tiene problemas físicos. Hay gente que toma medicamentos, que el estómago se le debilita por presencia misma de los medicamentos. Entonces dejar de comer, aunque sea una hora, le puede producir problemas. Como también a la gente, algunos, no sé si todos, por ejemplo, que sufren diabetes. Por eso usted tiene que ver bien eso. Y también determinar la extensión del ayuno. Bien, el ayuno, Jesús nos enseña aquí en este capítulo 6 de Mateo, que debe ser un acto secreto. Este es un tipo de ayuno que Dios sabe, ¿cierto? Y nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. O sea, Dios viendo ese sacrificio corporal, ¿no es cierto?, que usted está haciendo en privado, en secreto, pero también el Señor recompensando eso. Jesús lo dijo claramente, lávese la carita, peinémonos para que no sea que los demás descubran que estamos ayunando, porque eso hacían los hipócritas. El ayuno, ¿sabe? La iglesia primitiva ayunó. Es bueno que sepamos eso. La iglesia primitiva ayunó. Y nosotros miramos a través de la Escritura cómo era que vivía la iglesia primitiva y nos da admiración. Porque una iglesia poderosa, una iglesia donde habían señales, prodigios, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿cómo era ellos que vivían su relación con el Señor? Una de las cosas que ellos practicaban, la iglesia primitiva ayunaba. Eso usted lo puede encontrar en el versículo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Algunos también dicen que debería llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué debemos ayunar? ¿Sabe? Pueden haber varias razones. Yo le voy a mencionar algunas. Pero es importante que nosotros sepamos distinguir
que cuando ayunamos no es que Dios va a ser beneficiado por ese ayuno. Nosotros somos los beneficiados. ¿Sabe? Podemos ayunar. Por ejemplo, yo le voy a mencionar algunas razones por las cuales podemos ayunar para buscar una respuesta de parte de Dios. Si usted está en una etapa de tomar decisiones y usted quiere saber que el Señor de una u otra forma le revele su voluntad, usted puede ofrecer al Señor un trabajo de ayuno, buscando una respuesta. Ya dijimos también y mencionamos, por ejemplo, lo que nos señala el libro de Jonás, que ellos lo hicieron buscando la misericordia de Dios en procesos de prueba. Usted considera que está siendo probado o probada, puede en medio de ese proceso buscar más de Dios a través de un trabajo de ayuno, para buscar revelación, para buscar que el Señor le ilumine, por ejemplo, en algo en particular. Por eso le digo, si usted se fija en el Antiguo Testamento, se va a encontrar con hombres y mujeres de Dios que ayunaron. Ana ayunó. Nehemías, cuando le llega el reporte de la devastación que había en Jerusalén, la Biblia dice que él lloró, él oró y ayunó. ¿Ve? Dijimos, Daniel también ayunó. ¿Se da cuenta? Entonces eso no quedó solamente para el Antiguo Testamento, sino que también para nosotros, en el Nuevo Testamento, en esta dispensación. Tenemos, y lo citamos hace unos momentos, el ejemplo de Esther. Ellos ayunaron buscando el favor de Dios. ¿Sabe? Podemos ayunar también para prepararnos espiritualmente para esta lucha espiritual que sostenemos todos los días. ¿Se acuerda? Se lo mencioné hace algunos momentos en la versión Reina Valera. Aparece ese versículo donde dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces cuando ayunamos, como que nos ensanchamos espiritualmente. ¿Es un sacrificio? Por supuesto que es un sacrificio. Yo le voy a dar luego algunas recomendaciones. ¿Es un sacrificio? Claro que es un sacrificio ayunar. Cuesta ayunar, pero es de bendición, es provechoso. ¿Sabe? También podemos ayunar como un medio de arrepentimiento. Eso es lo que enseña el versículo 12 del libro de Joel en el capítulo 2. Y póngale, etcétera. Usted puede ayunar también como un medio de una disciplina espiritual, buscando más de Dios. A mí me sorprende que haya gente, por ejemplo, que dice que no hay que buscar a Dios. En esta dispensación ya no hay que buscar a Dios. Y entiendo que en esta dispensación el Señor habita en nosotros, el Espíritu Santo. Pero en esta dispensación también el autor del libro de Hebreos, en el capítulo 11, en la segunda parte del versículo 6, dijo claramente que el Señor es galardonador de los que lo buscan. Entonces, cuando usted y yo, por ejemplo, tenemos hábitos de oración, eso es dependencia, buscamos más de Dios. Cuando usted y yo tenemos hábitos de escudriñar la palabra, como Jesús dijo, escudriñar la palabra porque en ella os parecerá, ¿se acuerdan cómo sigue? Encontrar la vida eterna. Entonces, esto es más de Dios para mi vida. Estoy buscando más de Dios para crecer, para santificarme, y con el ayuno también lo hacemos. Buscamos más de Dios. ¿Sabe? Necesitamos ayunar. Sí. La iglesia hoy necesita también ayunar. Por estas razones que yo le decía, o quizás por tanta más, de doblegar nuestra carne en un proceso de buscar el favor de Dios para nuestras vidas. ¿Sabe? A mí me entristece a veces cuando uno se encuentra con cada cosa, y hoy en día
Incluso hay personas que dicen, no, pero tal predicador, X predicador conocido, dijo tal cosa. Y nosotros no vamos a la palabra a ver qué dice Dios. Si usted ha tenido experiencias de ayuno, usted no puede decir, yo me imagino que jamás alguien que ha tenido la experiencia va a decir que no es necesario. Porque ¿cuántos hemos ayunado en procesos donde hemos buscado con urgencia que el Señor nos ilumine sobre alguna situación, alguna decisión? Yo lo he vivido. Y en medio de ese proceso, el Señor me ha dado una respuesta. Yo lo he vivido, por eso le digo, o sea, si alguien viene a decir que no es necesario, no, o sea, perdónenme, pero ¿cómo me saco la vivencia? Si yo lo he vivido y lo encuentro en la palabra. Por lo tanto, recuerde, ayunar no es pasar hambre. Cuando ayunamos es como que sensibilizamos, no sé si se va a comprender bien esta idea, pero nuestros sentidos espirituales, porque andamos sensibles a escuchar la voz de Dios. Entonces el tiempo de ayuno, vamos a entrar ahora a las sugerencias, a algunas sugerencias para el ayuno. El tiempo de ayuno tiene que ser un tiempo preparado. No es que usted diga, ¿qué día soy? Justo tenía que ayunar, listo, no como nada. No, la idea es que sea un tiempo preparado. Y yo lo comparo de la siguiente forma, que debemos, ¿sabe qué? Preparar el despegue. Y no me refiero, por ejemplo, que si usted sabe que tiene que ayunar mañana, vaya a la heladera, al refrigerador y se prepare. Como mañana no voy a comer, me preparo. No. ¿Sabe qué? Debería ser al revés. Vaya bajando su dosis de alimento si tiene que ayunar. Ya sea que usted va a hacer, por ejemplo, hay algunas personas que hacen un medio ayuno de mediodía. Otras personas hacen ayuno de sol a sol. Porque es el ayuno bíblico, de sol a sol. Porque ahí comenzaba un día y terminaba otro día, de sol a sol. Ahora, esto, como le decía yo, es algo personal con el Señor. Eso es lo que enseñó Jesús. Si usted a lo mejor por motivos de salud lo que puede hacer es presentar medio ayuno, bueno, usted lo está haciendo a conciencia delante del Señor. Bien, entonces prepare el despegue, pero no como usted quizás se imaginaba, decir, bueno, me voy a preparar, voy a comer bastante. No, tiene que ser al revés. Vaya bajando las dosis, preparándose. Vaya preparándose también para sensibilizar sus oídos espirituales para escuchar la voz de Dios. En esas horas que usted está en ese proceso de ayuno, vaya buscando más de Dios. La idea en esas horas es orar más. Usted me puede preguntar, bueno, pero ¿cómo lo hago yo si estoy trabajando? No puedo ponerme de rodillas. Ve que también hay tantas ideas de la oración. Usted puede estar trabajando y en su trabajo, en su corazón o con sus labios, si lo puede hacer, ahí usted está buscando más de Dios, más de la palabra, más de la presencia, una respuesta, que Dios le ilumine. Está buscando más de Dios en ese proceso. Recuerde, prepare el despegue. Jesús enseñó de este ayuno privado. ¿Sabe? Si usted vive solo, sola, no tiene problema. Pero si usted está en su hogar, es bueno que usted le comunique a su familia. Si no van a ayunar todos juntos como familia y usted va a presentar un trabajo de ayuno, usted le diga, familia, no me consideren a mí para mañana en la comida porque yo voy a estar ayunando. Si está usted en su casa, que es lo ideal, estar tranquilo en un proceso de oración, llenándonos de Dios, por decirlo de cierta forma, es bueno que su familia sepa. ¿Sabe por qué? Porque su familia también puede estar clamando por usted. ¿Sabe por qué? Porque en el hogar también hay comidas que son de más olor que otras.
Porque justamente imagínense que usted esté ayunando y en su casa preparan un rico asado. No, se lo encargo eso. ¿Cómo sufren los intestinos? O en su casa están preparando una rica papa frita que se pasa en las casas habitualmente. Entonces eso también puede ser una llamada de conciencia a la familia, de saber, ¿sabe qué? Vamos a hacer ciertas comidas nada más hoy porque hay uno de nosotros que está ayunando. ¿Ve? Porque imagínense, para que no sea que, ¿por qué no va a comer? Está enfermo. Ve que las familias se preocupan. Entonces usted le dice a su círculo más cercano, ayúdenme porque yo voy a estar ofreciendo un trabajo de ayuno. Es bueno avisarle a la familia. Si usted ayuna más de un día, recuerde que el ayuno total no debe ser tan extenso. El cuerpo puede resistir sin ingerir alimentos más que sin beber agua. Por lo tanto, si usted ayuna más de un día, usted tiene que tener muy en claro que su cuerpo va a comenzar a presentar signos de debilitamiento. Si ayuna más de un día, por ejemplo, le van a comenzar a doler las piernas. Usted va a sentir como sus piernas débiles. Pero ¿sabe lo que se fortalece? Lo espiritual. Hay una sensibilidad con el Señor espectacular. En serio, en serio. Tenga eso consciente, es normal, pasa así. Ahora, si más encima usted, como le decía, está ayunando varios días y se mete en un ambiente donde están ahí plena comida y cositas ricas, wow, va a ser la tentación para usted. No nos debe extrañar que Satanás, lo primero que le ofreciera, entre comillas, a Jesús ahí en el desierto, como relata Mateo 4 y Lucas 4, fue que convirtiera las piedras en pan. ¿Sabe por qué? Porque cuando se está ayunando, usted ya se imagina la comida. Lo visualiza ya. Cuando son ayunos prolongados, usted, porque su cuerpo le pide. Su cuerpo le pide. Por eso hay que ser sabio. Porque si usted está ahí presente cuando otras personas están comiendo, el organismo trabaja. Las glándulas salivales, por ejemplo, etcétera. Entonces hay que ser sabio. Lo ideal, si es posible, es apartarse. Tener un tiempo de mayor comunión con el Señor. Como le decía, tener claro que se comienza a producir un debilitamiento físico. Y como le decía, también comienza a sensibilizarse más el espíritu para escuchar la voz de Dios. ¿Sabe? Ayunando yo he recibido respuestas de Dios. En situaciones difíciles. ¿Qué decisión tomar? ¿Ve? Entonces uno se aparta para escuchar la voz de Dios. ¿Sabe? Como les dije, al ayuno, acompáñenlo con palabra. Acompáñenlo con oración. Prepárese para ese tiempo, prepárese para ese tiempo, prepare su corazón para ese tiempo. Puede incluso a lo mejor hasta preparar algún material especial, no sé, alguna alabanza, porque sabe que va a venir ese día donde usted va a tener ese trabajo de ayuno. Y por último, hablamos de un despegue, prepare también el aterrizaje. Cuando son ayunos cortos no hay grande problema. Pero cuando son ayunos prolongados, no conviene irse derecho a la heladera. Le conviene comenzar que el despegue comience a ser de a poco. Si usted ayunó más de un día, 2, 3 días, le conviene, por ejemplo, comer algo livianito. Idealmente alguna sopita para comenzar, porque el organismo, el estómago estuvo algunos días sin digerir alimentos, de a poquitito. Ir calmando la ansiedad. Ir calmando la ansiedad. Por eso que es bueno también cuando podemos incluir en ese trabajo a nuestra familia. Si no están ayunando con nosotros, que sepan que nosotros estamos haciendo ese trabajo espiritual. Que no es fácil, puede ser, pero que reporta bendición es seguro.
¿Ah? Si se hace con las intenciones correctas y como dice un pastor que yo conozco, le tengo mucho cariño, y no es pasar hambre. ¿Ah? Usted está ayunando con un propósito. Usted está ayunando para recibir más de Dios. Usted está ayunando para recibir una respuesta de Dios. Usted va a comenzar a ver los efectos en su vida. Oramos al Señor. Padre, gracias por esta palabra que nos hace tan bien, Dios, porque como tus hijos necesitamos vivir y practicar, Señor, estos hábitos espirituales. Una iglesia poderosa, una iglesia efectiva, es una iglesia, Señor, que vive de acuerdo a tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo, el modelo de aquellos primeros creyentes del libro de los Hechos. Una iglesia, Señor, de oración, una iglesia de ayuno, una iglesia de poder. Necesitamos, Señor, recuperar, recobrar estos hábitos espirituales de forma personal, porque nuestra vida lo necesita, nuestras familias lo necesitan, la iglesia lo necesita. Glorioso Espíritu Santo, ayúdanos, ilumínanos, Señor, en medio, Señor, de tanta diversidad de enseñanzas equivocadas. Señor, tu palabra dice que tú, glorioso Espíritu Santo, nos guiarás a toda verdad. Te amamos, te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.